Motivos para creer y motivos para no creer que se pueda ganar esa final de la Supercopa de España contra el Barça, parte 2. Motivo para creer, un poco lo que he mencionado previamente, y es aquella final de Copa del Rey en la que pues, el Real Madrid iba al matadero porque ya llevaba unos cuantos partidos siendo goleado por el Barça y de una manera o de otra el Real Madrid supo competir en ese partido, pese a que tenía jugadores de nivel bastante inferior, porque tenías a Lucas Vázquez en el lateral derecho, lo recordemos, en el minuto 10 o 11 se lesionó Mendy y tuvo que salir Fran García, es decir, el Real Madrid no estaba tampoco en su mejor momento, ni siquiera desde el punto de vista físico. Ya os recuerdo de nuevo que Mbappé fue suplente ese día, Arda Güler fue suplente ese día, en el Barça, si no me equivoco, estaban absolutamente todos los jugadores, así que hemos tenido esta misma sensación de ir al matadero y haber salido en realidad muertos, pero con una sensación muy distinta a los otros partidos, así que voy a tratar de medio agarrarme a esa sensación, ¿no? De que si ya ha pasado una vez, además con estos mismos jugadores, ¿por qué no puede pasar otra vez de nuevo? Punto negativo, el momento físico de ambos equipos, o sea, yo creo que es bastante palmario, aunque solo sea el hecho de cómo se ha competido en la semifinal de un equipo y cómo se ha competido en la semifinal el otro. El Barça prácticamente estuvo en el balneario contra el Athletic Club, fue un partido que lo solventaron ya en minuto 20-25 y para solventar el partido tampoco tuvieron que meter una marcha extra, ya que el Athletic Club era un auténtico trapo en manos del Barça y lo fue también en manos del Real Madrid en aquel partido en San Mamés. Y es un equipo que viene más descansado porque encima jugaron un día antes. Entonces eso lógicamente se puede notar, ¿no? en el partido. Por el contrario, el Real Madrid tuvo un derbi que siempre es mucho más tenso que cualquier prácticamente partido que pueda jugar el Barça, quitando quizá un partido contra el Español en casa del Español, pero poco más. Un derbi siempre es muy caliente, muy intenso, especialmente con la Atleti del Cholo Simeone, que no fueron excesivamente pegadores, no fueron un equipo de hacer muchas faltas. Ahí, por ejemplo, fue más el Betis, que fue nuestro rival anterior, pero sí que se vio al Real Madrid que estaba bastante asfixiado a nivel físico, que hay jugadores que están muy en el límite, especialmente en la faceta defensiva, y que físicamente solo pude ver en realidad a Fede Valverde con ese grandísimo esfuerzo en repliegue defensivo que se hizo en el minuto 91, absolutamente de locos, porque además yo me fijé mucho en que después de ese repliegue no se quedó resoplando, que muchas veces es lo que hacen los jugadores cuando hacen ese esfuerzo defensivo y decir tengo que llegar ahí como sea, pero en el momento en el que te posicionas pues te agachas un poco, empiezas a notar pues ese esfuerzo lógicamente, aunque sigues concentrado más o menos en la jugada, pero en el caso de Fede no, y me sorprendió bastante. Quizá es porque está en un punto de vista anímico que pasa por encima del físico. Bueno, podría ser. El otro jugador que sí que se puede decir que está bien físicamente, aunque en el último partido ya le vi un poco de síntomas de este jugador ya está acumulando muchos minutos seguidos, es Rodrigo. Es otro jugador al que estas últimas semanas se le ha visto ese punto de físico extra, pero ya digo que en este último partido sí que le vi algo más limitado e incluso si llegó a ir ciertamente lesionado, entonces no sabemos hasta qué punto va a estar bien o no va a estar bien. Así que el punto de vista físico es uno de los grandes quebraderos de cabeza que está teniendo el Real Madrid en los últimos tiempos. Ahí están todos los problemas que estamos teniendo con la preparación física, con recuperar o no recuperar a Mijic, que es un antiguo empleado importante del Real Madrid y que ahora lo han recuperado, que si Forte, que si Pintus, en fin, todo ese lío montado que tenemos y que no hace falta que te lo creas o no te lo creas, que te lo digan o no te lo digan, que es que lo ves en el campo. Ves en el césped como los jugadores no están en su punto físico ni mucho menos óptimo. Y para los dos motivos finales les voy a invertir el orden para acabar con un poco de positivismo, ¿no? Así que voy a ir primero con el motivo por el que no creo que podamos ganar al Barça, y es que en el Barcelona siempre está esta sensación de que cuando pueden hacer daño, realmente hacen daño. Que el Real Madrid en estos últimos años han tenido posibilidades, partidos en los que creíamos que éramos realmente superiores al Barça, que emparejábamos muy bien contra el Barça. Recordemos que ha tenido malas plantillas en este caso y el Real Madrid ha estado con jugadores que les podía hacer realmente daño a un equipo como ha tenido el Barcelona en ciertas ocasiones en estos clásicos de los últimos años. Y pese que algún partido sí que les hemos metido 4-1, 4-0, tal, lo normal ha sido tener partidos en los que creíamos que les podíamos golear, que en el partido se veía que podíamos golear, pero que o por haber tenido un punto de mala suerte en la definición o por haber bajado el pistón en el momento clave,
pues el Real Madrid no ha terminado de hacer toda la sangre que, por el contrario, el Barça sí nos hace en el momento en el que el Barça o es superior en el partido o incluso llegan como favoritos al partido. Porque muchas veces se dice, bueno, no me gusta ir de favorito porque eso te puede venir en contra. Ya, pero cuando dentro de ese favoritismo que sí que te puede debilitar, tienes ese complejo como tiene el Barça, esas ganas intrínsecas, instintivas de ganar al rival, no vas a bajar el pistón. Encima son jugadores muy jóvenes, eso, que tienen ese punto de animadversión hacia el Real Madrid o que fingen tenerlo, porque quizá en Barcelona eso es lo que más importa. Yo creo que, pese a que el Barça es favorito, yo creo que no les va a debilitar el hecho de serlo. Además, como he dicho, desde el punto de vista ofensivo, tienen un abanico muy amplio de jugadores que, tanto plan A como plan B, van a ser jugadores que por un motivo o por otro van a tener muchas ganas de impactar en el partido, independientemente de cómo esté el partido. Y en el plan A, presumiblemente, además, tiene jugadores muy intensos que te van a llevar eso a un nivel de estrés que el Real Madrid no sé si está preparado en esa zona en la que precisamente estos jugadores van a estar ahí presionando y sabiendo que pueden dar absolutamente todo, dejarlo absolutamente todo en el campo, porque en el 60-70 también van a tener cambios de garantía que van a, con otra serie de características, van a poder seguir estando en la pomada de poder seguir marcando goles o de marcar goles en caso de que no lo hayan hecho hasta entonces. Y como digo, para cerrar este segundo vídeo de esta especie de previa espiritual, podríamos decir que estoy haciendo de cara al clásico, voy a cerrar con un motivo por el que sí podemos creer que podamos ganar, y es que esto lo llevo diciendo varios años y en realidad me refería a esa histórica plantilla de las Champions ganadas, pero que creo que es bastante también reproducible a esta plantilla porque en ciertos momentos lo hemos podido llegar a ver, y es que el Real Madrid siempre le va bien que le den por muerto. O sea, eso lo tenemos bastante claro como madridistas, de que los jugadores que son muy buenos, porque son muy buenos, esto es la verdad, es mejor que empiecen un partido desde el punto de vista reivindicativo, desde el punto de vista de que les den por muerto, que en las previas digan que no son nada, que van a perder, que todo este tipo de cosas. Claro, tú te enfrentabas a cualquier rival en Champions, rival bueno, lógicamente, no te voy a decir el Galatasaray, pero sí que decían, ese Bayern, ese Manchester City, ese Liverpool, el que sea, ese Chelsea, es un equipo superior al Real Madrid. El Real Madrid tiene poco que hacer para poder ganar esa eliminatoria. Y te dabas cuenta que le estabas diciendo que era imposible ganar a Cristiano Ronaldo, a Sergio Ramos, a Gareth Bale, a Karim Benzema, a Toni Kroos, a Luka Modric, a Casemiro, a Carvajal, a Marcelo. Entonces, claro, esos jugadores decían, o sea, que nos dais por muertos, ¿no? Acordaos de lo de que se van a incendiar los árboles en Múnich. Bueno, pues se incendiaron, pero al revés, les metimos 4. Lógicamente, no estoy comparando plantillas, pero sí que tenemos jugadores que le tenemos que presuponer ese tipo de orgullo. Bellingham, pues cuando ha llegado a esta serie de partidos, siempre le he visto que ha dado un punto más. Vinicius es un jugador que metió un hat-trick al FC Barcelona en una final de la Supercopa de España. Que contra el Atlético de Madrid no tuvo su día, también por planteamiento, pero bueno, no tuvo su día. Es un equipo al que se le ha dado mal siempre, y en concreto Marcos Llorente se le ha dado mal siempre, incluso el Vinicius Balón de Oro se le ha dado mal el Atlético de Madrid. Pero el Barça es diferente. De hecho, en el Barça es cuando llegó la polémica esa de que le quitó Xabi Alonso, y la polémica viene no porque lo quita, sino porque lo quita estando en un buen momento jugando en ese partido. Y ojo, un Vinicius que, como todo jugador de esta generación, está muy atento a todo el tema de las estadísticas, de los partidos jugados, de los goles que lleva, de las asistencias, de todo esto. Y estamos hablando de un jugador que puede igualar o incluso superar uno de los registros más importantes, podríamos decir, de la historia del Real Madrid, y es ser el jugador, o por lo menos igualar con Karim Benzema, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo, siendo el jugador que aporte más goles o asistencias en una final con el Real Madrid. Ya digo, está a un gol porque él tiene 15 y estas tres leyendas tienen 16, así que en este mismo partido puede igualar o incluso superar. O sea que ojito a la estadística, que no sabemos cuál será el futuro de Vinicius, pero tanto si se queda como si finalmente se va, es un registro que quedaría ahí para la historia. Vuelvo a nombrar, por supuesto, a Kylian Mbappé, que ya digo que es un jugador que ha nacido para marcarle goles al Barça. Entonces, es un equipo que a día de hoy va a partir con mucha desventaja respecto a lo ambiental, en el sentido de que
pensamos, yo creo que todos, que el Barça es favorito, y no solo que es favorito, sino que es muy favorito, y eso, pues quieras o no, pues tenemos jugadores que igual les puede picar en el orgullo y decir, vamos a dar un extra, que al fin y al cabo no es solo que sea un partido, no es unos cuartos de final, que lógicamente es a vida o muerte, pero bueno, unos cuartos de final, una semifinal es el primer partido especialmente, porque el segundo ya sí que lógicamente es de mata o muere, y ahí obviamente desde el punto de vista emocional es distinto a cómo afrontas el del primer partido, pero en este caso estamos hablando de una final, estamos hablando de un título, que quieras o no, esos jugadores han viajado ahí y, oye, pues querrán ganar el título, digo yo. Así que pese a que creo que al Barça no le va a doblegar el hecho de ser muy favoritos, creo que al Madrid sí le puede potenciar, sí le puede espolear a estos jugadores el hecho de no serlo, el hecho de ir al partido creyendo que vamos a ir al matadero. De hecho, yo estoy bastante convencido de que uno de los motivos por los que el Real Madrid tuvo una actitud muy diferente en el clásico del Bernabéu fueron esas declaraciones de Lamine Yamal, que quieras o no, espolearon a estos jugadores para dar un extra. Especialmente Vinicius se le notó, dio un extra y por ello también le molestó mucho más salir en ese partido porque estaba en su batalla individual, podríamos decir, con Lamine Yamal. Y eso es evidente que se nota. Entonces voy a pensar en eso, en que estos jugadores tienen ese punto de aire reivindicativo, que también se van a enfrentar a jugadores, pues eso, como Lamine Yamal, que no les cae bien a prácticamente ninguno de la plantilla, y que eso puede espolear a estos jugadores a, ya digo, competir de una manera mucho más cercana a lo que vimos en la final de la Copa del Rey del año pasado que de los otros clásicos que disputamos en esa temporada. Y bueno, sé que había dicho que los últimos dos eran los últimos motivos del vídeo, pero queda el más importante de todos, el que corre en ambas direcciones y el que, independientemente de cómo quede el resultado hoy, de quién gane la final o quién no la gane, de cómo sea y cómo se dé incluso, sabemos que desde el punto de vista efectivo no tiene absolutamente ningún tipo de peso, porque la justicia y los buenos no siempre ganan, ya lo sabemos, estamos bastante curtidos en esta realidad, pero sí que podemos decir claramente que por lo menos nosotros somos aficionados de un club que no estuvo pervirtiendo el sistema durante 2 décadas que se sepa, y nosotros como aficionados, en lugar de abochornarnos y de bajar la cabeza y mirar al suelo cuando viésemos a cualquier otro aficionado al fútbol, en lugar de eso sacamos pecho, nos hacemos las víctimas, damos una serie de argumentos absolutamente ridículos, nos tratamos de reír de la persona con la que estamos debatiendo respecto a eso, defendemos algo que sabemos que es totalmente falso, porque los argumentos que esgrimen para defender el caso Negreira son absolutamente ridículos, y si os dais cuenta, cada argumento que utilizan para salvarse desde un punto de vista de un ataque en el caso Negreira contradicen a otro argumento que utilizan para defender otro punto de ese mismo caso. No hay prueba más evidente que esa. Sin embargo, todas nuestras acusaciones o indicios suman entre ellas, que es una de las mayores pruebas de la evidencia de este caso. Absolutamente todos nuestros indicios, todas nuestras pruebas, nuestras acusaciones suman entre ellas. Ninguna contradice a otra. Sin embargo, la suya sí. Como digo, es la prueba más evidente de este caso y parece un consuelo vacío porque no podemos estar recordando esto constantemente y por ello olvidarnos del plano de vista competitivo, de perder títulos, de que dé exactamente igual porque sabemos que esto es así y es verdad, y en cuanto a el apartado ético y de la conciencia tranquila, nosotros somos los ganadores en este caso, pero esto es importante y yo creo que de vez en cuando cabe recordarlo. Y eso es todo, este es el final del segundo vídeo. Si os ha gustado, dejad un like. Dejad en los comentarios qué opináis sobre estos motivos, sobre si creéis o si no creéis, si hay algún motivo que se me haya pasado y que vosotros creáis conveniente poder decir, tanto en positivo como en negativo. Creo que en negativo, sinceramente, si rasco un poco se me ocurrirían muchos más, pero para hacer uno lo voy a dejar de momento por aquí. Suscribíos si os ha gustado este contenido o algún otro que hayáis visto en algún otro momento y nos vemos en el siguiente vídeo.